Buen día, ¿cómo están? Es lindo escucharlos cantar desde allá atrás. Y es lindo, ¿no? El alabar al Señor y el venir aquí a esto, ¿no? Vamos a tener unas lecturas corridas y rápidas y vamos a necesitar de energía, ¿sí? Como hicieron quizás la energía ayer en el partido, necesitamos que tengamos la misma atención y la misma energía acá, la palabra de Dios, que es lo más importante, ¿sí? Vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias, Señor, una vez más, por darme este tiempo. Te ruego que tu nombre y tu palabra sea lo único exaltado, lo único que quede en nuestro corazón, Señor. Quita cualquier distracción, Señor, quita cualquier pensamiento fuera de ti, y que podamos conducirnos a la práctica de tu palabra, que es lo que debemos hacer cada día de nuestra vida. En el precioso nombre de Cristo. Amén. Bueno, hoy tenemos un tema que quizás es común, quizás es medio conocido. Vamos a tocar el tema de la traición, ¿sí? Y vamos a tocar la traición tanto de la parte interna del hombre como de las cosas externas del hombre, ¿sí? Y, a ver, yo volviendo a decir, ¿qué puede ser la traición en un concepto más, más preciso? Y lo encontré y decía, consiste en defraudar a amigos, familiares o cualquier grupo al que uno pertenezca, haciendo lo contrario a lo que los otros esperan de uno. ¿Entendió? Sí. En el derecho no lo podía sacar. En el derecho es como un poquito más complejo, ¿no? Y la traición es el conjunto de crímenes que engloban los actos más extremos en contra de una nación, y en algunas veces está mal como se dice, mal aplicado, en contra de un gobierno, ¿no? Ahora, esto es algo muy común, ¿sí? Como lo decía al principio, es algo muy común. Y quizás nosotros prendemos la tele y, como casi nos es costumbre, vemos a un político que se pasa de un partido al otro. Y dice traición, ¿no? Se pasó ese que era de los nuestros, se pasó, y empiezan a hablar mal, y se empiezan a pelear. Quizás vemos en la oficina, ¿no? Vemos como un compañero, por querer más dinero o un mejor puesto, ¿sí? Traiciona a sus pares, a sus mismos compañeros. Quizás vemos en las familias, ¿sí? Vemos como el esposo o la esposa se va con otra persona, porque ya no se aguantan más. La traición está tan arraigada en nuestra sociedad que es común, pero no debería ser, ¿sí? ¿O acaso no todos entendemos la frase que dice, cuídate las espaldas? ¿Sí? Cuando nos dicen eso ya es como que decimos, ¿dónde? ¿No? Y es un dicho muy común y muy feo, ¿sí? Pero lo peor, o lo que yo pienso que puede ser peor, es la pregunta de ¿quién será? ¿Quién será aquella persona que me quiere clavar un cuchillo en la espalda? ¿No? Y peor aún más es descubrir quién es esa persona, ¿sí? Ahora los invito a ir al Salmo 55, un salmo de David. Salmo 55, desde el versículo 1. ¿Ya lo tienen? Desde el versículo 1 dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, dice. Por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad, y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor, dice, vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, es decir, me escaparía de allí. Versículo 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre,
al parecer, íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Hasta ahí. Qué fuerte, ¿no? Interesante, ¿no? Qué fuerte. Yo cuando lo leí, ya hace varios meses, era como que dije, wow. Wow. Y me quedó, siempre me quedó. Manu lo sabe, y Ale también, se los he comentado, y era como que me quedó. Yo decía, ¿por qué me quedó? ¿No? Y bueno, acá vamos a ver por qué me quedó. Y es muy, muy contundente, porque dice, sino tú, hombre, versículo 13, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Es muy feo, ¿no? La traición. Pero el mismo David, que escribe este salmo, ha experimentado, ¿sí?, traiciones a lo largo de su vida. Pero no especifica en este salmo cuál fue ese íntimo al que lo traiciona, ¿no? Pero tiene varios que lo han traicionado, pero hay dos que seguramente en su corazón le han dolido más. ¿Sí? Hay dos que en su corazón eran esos íntimos, ¿sí? Esos que comunicaban dulcemente los secretos en la casa de Jehová. Esos dos son las peores traiciones, a mi parecer, que ha sufrido David. Y ahora vamos a ver la primera, que vamos a ver ¿cómo decirlo? La parte interna del por qué es una traición. Y vamos a poner contexto. A ver, en Hebrón, en la tierra de Hebrón, a David le nacen hijos, ¿sí? No así mágicamente, ustedes ya saben. Sino que le nacen esos, sí, le hice un chiste que no tenía. Le nacen esos hijos, ¿sí? Y el primogénito se llama Amnón. El segundo se llama Daniel y el tercero Absalón. Eso está en 1 Crónicas capítulo 3. Ahora, los invito a ir a 2 de Samuel. 2 de Samuel, donde, a ver, relata un hecho muy fuerte, un hecho muy atroz, ¿sí? Muy horrible, es que Amnón, el primogénito de David, engaña y viola a su hermana Tamar, ¿sí? Y luego la echa de su presencia. Y Tamar, toda angustiada, dice la palabra que también se había echado ceniza sobre su cabeza, sale de allí gritando. Y 2 de Samuel, capítulo 13, desde el versículo 20, Tamar va con su hermano Absalón, ¿sí? Y acá vamos a ver estos motivos internos de una traición. Y desde el versículo 20 de 2 de Samuel, capítulo 13, dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano no? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego el rey David oyó todo esto, dice la palabra, se enojó mucho, pero no hizo nada. Versículo 22. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermano. Acá vemos cómo comienza a manifestarse, ¿sí?, la amargura en el corazón de Absalón. Versículo 23. Aconteció pasados 2 años, de este hecho atroz, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey, a David, a su padre, y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey, le dijo su papá a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió, aunque discutió con él, no quiso ir, más le bendijo. Pero, fíjense el versículo 26, entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? En algún grado, ¿sí?, de su cabeza, habrá dicho, ¿por qué quiere ir Amnón? ¿Por qué tiene que ir Amnón? ¿Sí? Entonces como que estaba medio sospechando ahí. ¿Sí? Versículo 27, pero como Absalón le importunaba, o sea, le molestaba, dejó ir
con él a Amnón y todos los hijos de Israel. Hagamos una pausa. A ver. Pasó el hecho de Tamar, el hecho lamentable y atroz de Tamar. Absalón no había dicho ni bueno ni malo contra Amnón, pero esperaba, muy seguramente, un castigo, una disciplina de David hacia su primogénito, hacia Amnón. Vamos a tener muchos líos de nombres, así que estemos atentos. Pero 2 años pasaron. 2 años pasaron de silencio por parte de David y 2 años pasaron de no manifestar lo que tenía su corazón, y esa amargura iba creciendo más y más y más, hasta que un día dijo, bueno, tengo esquiladores, vayamos hacia allí, vayamos a un lugar donde no está el rey, un lugar lejano, ¿sí? Y dice, primero, yo sé que mi papá no va a ir, mejor le digo, lo molesto, hasta que me diga, no, yo te bendigo, acá, ¿no? Y después le dice, bueno, si vos no venís, que venga mi hermano. Ustedes fíjense, ¿no? 2 años, quizás planeando eso. Y nos habíamos quedado, dice, y Absalón, versículo 28, y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el mundo. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados, cuenta la palabra de Absalón, hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David, al padre, tanto de Amnón como de Absalón, el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Versículo... No, seguimos con el 36. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él, también rasgaron sus vestidos y se echaron en tierra. Pero, versículo 32, pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que ha dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto. Y escuchen lo que dice, porque por mandato de Absalón, esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermano. Ustedes fíjense, otro, no era de la familia del centro, ¿no? Pero otro le dice, esto ya estaba dicho, esto ya era predecible, estaba cantado. Pero es como decirle, bueno, te lo dije, si es que alguna vez se lo dijo, ¿no? Es como diciendo, bueno, ya se veía, ¿no? Ahora bien, volvemos. Pasaron 2 años, ¿sí? De acontecido esto. Pasaron 2 años de silencio respecto de David, que no le dice nada a Amnón, ni hace nada con Amnón. Solo, como podemos ver, en el versículo 21 dice, no, sí. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, pero no hizo nada, ¿sí? Pasaron 2 años de enojo, amargura, 2 años de planificación, podríamos decir. 2 años quizás en donde Absalón decía, bueno, mi papá, quizás al principio, ¿no? Mi papá va a dar disciplina a mi hermano por el hecho atroz que ha hecho. Pasaron el día, pasó una semana, un mes, nada. Y el silencio, no solo de David, pero el silencio de Absalón, como que estaba comiendo por él. ¿Sí? ¿Y qué hizo Absalón después de esto? Versículo 37. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. A ver, Absalón se fue, digamos, a la tierra de su abuelo, ¿sí? A la tierra, digamos, como para estar protegido, ¿sí? Pero cuenta la palabra que estuvo allí 3 años, ¿sí? 3 años morando allí. Pero ustedes miren el corazón de David. A la última parte dice, y David lloraba por su hijo todos los días, ¿sí? Y después,
versículo 39. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ustedes fíjense esto, a pesar de que el tercero, ¿no? Absalón, mata a su primogénito, ustedes entiendan la particularidad o lo, ¿cómo se dice? Lo especial que era el primogénito, ¿no? Mata a su primogénito, dice, y el rey David deseaba ver a Absalón. Ustedes fíjense el corazón de David como diciendo, bueno, esto fue mi culpa. De algún modo, en su mente, decía, esto fue mi culpa. Entonces yo deseo ver a mi hijo, yo deseo verle, ¿sí? Porque ya estaba consolado, ya no podía hacer más nada. El error que había cometido, ya lo había cometido y ya tenía sus consecuencias. Pero, ¿qué pasa? Segunda de Samuel, capítulo 14, ¿sí? Voy a resumir un poco. Segunda de Samuel, capítulo 14, cuenta de que Joab, uno de los que estaba ahí al lado de David, colabora para que Absalón vuelva, ¿sí? Absalón estaba en lo de su abuelo, podríamos decir, estaba en lo de su abuelo. Entonces, Joab colabora para que este vuelva. Y segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 21, dice, entonces el rey David dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón, ¿sí? Versículo 23 dice, se levantó luego Joab y fue a Jesús, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, mas el padre, mas David dijo, váyase a su casa, y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa, y no vio el rostro del rey. Podríamos decir, David llegó a perdonar completamente a su hijo. Y la verdad que no. O sea, lo perdonó, lo quería tener cerca, ¿sí? Pero no lo perdonó del todo. Necesitaba tiempo. Y ya de esto ya habían pasado 5 años, ¿sí? 2 años, 2 años de que él había planificado todo y 3 años más, ¿sí? De los que él se había ido con su abuelo. Ahora, versículo 29. ¿Qué pasó? Absalón, de un espíritu tan humilde y tan compasivo, ¿sí? Es algo para que se ríe, porque va a venir algo después. Lo que hace Absalón es como diciendo, ¿para qué me trajo hasta acá? ¿No? Y lo dice, versículo 29. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. ¿Sí? ¿Qué estaba pasando acá? Absalón los manda a llamar a Joab. Joab le dice, no, no voy, porque el mismo rey no lo quiere ver, entonces yo menos. Entonces, ¿qué hace Absalón? Le quema unos campos a Joab, y entonces después Joab va y dice, me quemaste los campos. ¿Qué pretendes? ¿Sí? Entonces, la última parte del versículo 32, Absalón le dice a Joab, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar allá, estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, maten. Y después dice, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, lo llamó el rey Absalón, el cual vino e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Parece un trabalenguas, ¿no? Porque hay muchas personas. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Ustedes fíjense la desfachatez de Absalón, ¿no? La desfachatez diciendo, si hubiese pecado en mí, que me mate. ¿No? Ustedes fíjense, o sea, ya estaba totalmente desorientado, ¿no? Y muchas veces cuando incurrimos en una traición, desde el primer paso ya estamos totalmente desorientados. Ya estamos diciendo, no, 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 yo tengo el derecho de hacer eso, ¿sí? Yo tengo el derecho, como decía acá Absalón seguramente, yo tengo el derecho a hacer justicia, ¿sí? Y no digo nada. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa? El rey llega un momento donde David dice, bueno, está bien, lo voy a perdonar. Ya ha pasado mucho tiempo. Yo no puedo estar enojado, enemistado con mi hijo. Entonces dice que lo besó y de algún modo es como que le dijo, está bien, está bien. Pero ¿qué pasaba acá?
¿Ustedes qué piensan? Absalón podría haber tenido el perdón, haber dicho, bueno, mi padre me perdonó lo que ha pasado, ¿sí? Entonces yo voy a perdonar el silencio que él ha tenido para con mi hermano. ¿Ustedes piensan que ese era el carácter de Absalón? No, al menos un valiente dijo no. ¿Sí? Segunda de Samuel, capítulo 15, vamos a seguir, comienza a materializarse lo interno de esta traición. Y dice, aconteció después de esto, que Absalón se hizo de gatos y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Se estaba haciendo un ejército, ¿sí? Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito, y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga por parte del rey. Como diciendo, a mí me pasó lo mismo. ¿Sí? Yo estaba esperando justicia de parte del rey, yo estaba esperando justicia de parte de mi padre, pero hubo silencio. Entonces no vas a conseguir nada allá. ¿Sí? Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleitos o negocio que yo les haría justicia? Los pies los tenía en el aire, pero estaban de cabeza, ¿no? Pero, y decía, versículo 5, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra? De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Es fuerte. Sí, ¿por qué? Porque el mismo hijo, ¿sí? Que puede estar enojado, que puede estar, tener todas las razones, ¿sí? A su propio padre, es como que el rey esté allá y se pare acá, y cada uno que venga, porque iban, decían, bueno, voy a ir al rey para que me pueda solucionar este problema, para que me pueda oír, para que me pueda escuchar y darme una solución. Iban y decían, ¿qué haces? Ah, ¿venís a verlo al rey? No, no te va a decir nada. Tenía miedo. ¿Quién me pusiera como juez en esta sierra? ¿Quién? ¿Sí? Ustedes miren el pensamiento tan errado que tenía este hombre, ¿sí? Para cometer esa traición, ¿sí? Cuánta amargura tenía en ese corazón. Pero, a ver, volvemos a lo mismo. ¿Él tenía motivos? Sí, tenía. Tenía motivos, ¿sí? ¿Él debía aplicar justicia contra su hermano? No. Entonces, en otras palabras, ¿él debía hacerse cargo del castigo, la disciplina de su hermano y hacerse cargo de una decisión que no le correspondía? Y no. Pero por cómo lo vemos, cómo se manejó, cómo expresaba, ¿sí? Sus pensamientos, consideraba que sí. Y muchas veces cada uno de nosotros, ¿no? Nos ponemos en ese lugar que decimos, yo voy a solucionar esto. Yo voy a hacer justicia. Yo voy a hacer esto, ¿no? Y empezamos a quizás no elaborar este elaborado plan de Absalón, ¿sí? Pero quizás a cometer faltas, y no estoy hablando de fútbol, a cometer faltas en cuanto a traiciones, son pequeñas, y se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, ¿sí? Porque nosotros tomamos decisiones que no nos corresponden, ¿sí? Porque quizás parte de nuestro pensamiento puede llegar a decir, bueno, no, es que yo soy más capaz, ¿no? Y decimos, bueno, no, yo soy más capaz, yo puedo hacer esto. Quizás fulano tiene la responsabilidad, tiene la obligación, pero yo soy más capaz. Él está inactivo, está ahí, parece un árbol, pero soy más capaz. Quizás decimos, yo estoy más preparado.
tengo unos años de trayectoria y le dieron el cargo al niño. ¿No? Entonces, uno dice, yo estoy preparado. Entonces yo tengo que solucionar las cosas. Quizás uno dice, es que yo tengo mayor juicio. Yo soy justo, como Absalón, ¿no? Yo soy justo. Entonces yo puedo dividir en un pleito. Todas estas cosas las hacemos y muchas veces inconscientemente. ¿Sí? Quizás en nuestro trabajo, con nuestros superiores, ¿sí? Uno dice, bueno, mi jefe es inactivo. No activo. Es como que, vamos, es como que uno le tira papelitos y nada. ¿Sí? Entonces yo lo tengo que hacer, porque él no lo hace. ¿Sí? Y no debe ser así. Quizás en el hogar, los hijos, ¿no? Que dicen, bueno, mi padre o mi madre no sabe disciplinar a mi hermano. Yo le voy a poner justicia. ¿Qué hermano? Sí, no lo quiero ver para hacer. Eso entonces. Quizás el esposo, ¿sí? Quizás dicen, bueno, no, parte de la economía no está manejándose bien, yo voy a tomarla. Parte de las actitudes no están bien, yo voy a tomar las riendas. O incluso en la misma congregación. Y la pregunta es, ¿te corresponde? ¿Nos corresponde manejarnos así, con traición? Y esto es medio loco, ¿no? Porque yo me empecé a hacer un montón de preguntas, ¿sí? Entonces yo decía, ¿en qué ámbitos puedo yo estar envuelto en una traición? Porque antes de compartir un mensaje, uno tiene que aplicarlo a su vida, ¿sí? Porque si no está compartiendo algo de lo que no vive. Entonces yo decía, mi jefe es un quedado. Yo voy a organizar tal reunión y diré, las cosas son así. Y he tenido oportunidad, pero elijo no hacerlo. Porque qué buen testimonio estaría dando a mi jefe o a otros, ¿sí? Con una traición que voy a hacer. Aunque uno diga, no pasa nada, pero es pasar por encima de él, eso ya es traición, ¿sí? Ahora, con los hermanos, eso no lo tengo. No tengo hermanos, pero no tengo este tipo de hermanos. Pero que dice, yo voy a imponer autoridad. Mis padres, el pibe se va por allá, la piba se va por allá, yo, escúchela, ¿no? Y he escuchado hermanos así, entre hermanos, ¿no? Y yo decía, wow, qué nivel de soberbia, ¿no? Pero pasa. O quizás, ¿no? Las esposas digan, mi marido no sabe nada de finanzas. No sabe nada. Mejor que me dejen las cosas del dinero a mí, ¿sí? Porque si estamos con él, estamos viendo al pueblo. O quizás el esposo, ¿sí? Diga, mi esposa no me entiende, no me escucha. O no es tan graciosa como aquella amiga o aquella. Qué cosas horribles, no se falta. Qué cosas horribles es esto, que es la traición. O quizás en la misma congregación, el pastor o tal hermano se encarga o se ocupa de algo específico, pero no lo hace como a mí me gusta. No lo hace como yo creo que debería hacerlo. Mejor voy yo y le explico cómo son las cosas. Son pequeñas actitudes que quizás en nuestro interior puede ser de enojo, de amargura, de falta, porque muchas veces la gente, ¿sí? La gente por la falta, por sentirse vacíos, quiere llenar ese espacio con otra cosa, ¿sí? En esta oportunidad podemos decir que quieren llenar ese espacio, ese vacío, ¿sí? Por una posición, con ser visto delante de todos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿te corresponde? En este caso de Absalón, quizás el ego desmedido no le hizo ver que no estaba ubicado en tiempo y en forma. Quizás nosotros
no vemos que lo que pensamos, lo que decimos o lo que actuamos es ser traicioneros. Es algo que a Dios no le agrada. Porque tus superiores están allí porque Dios lo permitió. Sean buenos, sean malos, sean más eficaces, sean menos eficaces. Dios lo permitió. Y uno tiene que dar buen testimonio en el trabajo. Debemos respetar el lugar que otros tienen en todo ámbito. Y si hay algo que se deba charlar, porque hay cosas que se deben charlar. No podemos solamente decir sí por eso. Hay cosas que seguramente decimos, bueno, lo debo charlar. Tengo que ir y decirle, para mí esto es incorrecto. Lo tengo que hacer, pero tengo que hacerlo con esa persona. Tengo que ir frente a esa persona y decirle, mirá, para mí esto es incorrecto. O mirá, para mí esto está completamente equivocado. Pero no hagamos como Absalón, que al que tenía al lado le decía, el rey no sirve. ¿Quién me pusiera como juez en toda esta tierra, no? No lo hagas con el que tenés al lado, entrometiendo los chismes y la traición, como Absalón, ¿sí? ¿Quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Quizás consideres esto y veas una actitud y digas, no, me freno. Pongo el freno y termino todo. O quizás no te sientas tocado. Quizás digas, bueno, esto no es para mí. Yo nunca cometí traición. Yo nunca, ni siquiera pensé en traicionar a alguien. Soy un angelito, ¿sí? Pero yo cada vez que opino de algo, de alguien, es con amor y bondad. Como Absalón, cuando daba su mano y besaba a cada uno que venía. Era con amor y bondad, ¿sí? Recuerda siempre esta pregunta. ¿Te corresponden? ¿O solo tu ego, tu amargura, tu insensatez te conduzcan a este tipo de traición que lo único que logra es destrucción? Y quizás logres ese cometido, quizás tengas aquella posición en la que tú te viste y tú dijiste, eso va a ser mío. Quizás lo consigas. Quizás consigas, no sé, entrometerte en algo y conseguirlo. Y decir, bueno, ya está, cumplí mi cometido. Pero a tu Dios y a mi Dios no le agradan estas cosas. Absalón ciertamente se sublevó contra su padre, contra su rey, cometiendo crímenes atroces, como los que él tanto se llenaba la boca de justicia contra Amnón. ¿Qué quiero decir con esto? Absalón, cuando lo ve, dice, voy a ir contra mi padre porque ya tengo todo un ejército, ¿sí? Y David huye, David cuando huye, deja su hogar con concubinas, ¿sí? Con mujeres que estaban ahí. Y Absalón, delante de todo Israel, dice la palabra de Dios, que violó a estas concubinas. Entonces, él decía tener justicia y aplicar justicia, y estaba haciendo lo mismo, o peor aún más, que lo había hecho su hermano Amnón. Lo cierto es que Absalón termina muerto, destruido, por realizar esta traición, esta conspiración, esta rebelión por una herida que no pudo cerrar, que le generó en su interior amargura, traición, primero tomando decisiones que no le correspondían a él. Perfectamente pudo ser esta situación la que David escribía en el Salmo 55, donde dice, porque, versículo 12, 55, versículo 12, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios.
Quizás pudo haber sido esto, quizás pudo haber sido Absalón. Pero lamentablemente, como dijimos al principio, David no solamente recibe esta traición de su hijo Absalón, sino que Absalón tenía un cuarto hijo, que se llamaba Adonías. Adonías también le nació en Hebrón, y Adonías, ahora vamos a ver lo que hace, ¿sí? Y vamos a enmarcarnos en lo que es la traición por el contexto externo, lo que está a nuestro alrededor que puede influirnos en querer traicionar. Y les pido por favor si vamos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 1. ¿Sí? Dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi rey, mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Hagamos un paralelo. David ya estaba, digamos, en sus últimos días, ¿no? Ya estaba que ni siquiera temperatura en su cuerpo tenía, ¿sí? No conciliaba el calor, ¿sí? Tenían que conseguir la otra persona para que tenga calor, ¿no? Y ustedes fíjense este pequeño detalle, ¿no? Porque tanto David como Salomón tuvieron varias esposas y concubinas, ¿sí? Pero este detalle dice, en la última parte del versículo 4, dice, pero el rey nunca la conoció. O sea, nunca tuvo una relación sexual, ¿sí? Solamente esta joven le servía para tener calor, ¿sí? Ustedes fíjense que ya estaba totalmente caído David, ¿sí? Versículo 5 dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Para ti, o pausa. Era el malcriado, ¿no? Era el consentido, ¿no? Ustedes, para los padres, ¿no? Los que son padres. Fíjense cuando no se disciplina a un hijo. Porque la misma palabra dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces eso? Nunca, ni un día, ni una actitud, ni nada de lo que había hecho Adonías, David le había dicho. Otra vez, silencio por parte de David. ¿Sí? Cuán responsables, ¿no? Son los padres, ¿no? En la vida de un hijo. Pero ¿qué hace este malcriado? Dice, vio al padre envejecido, vio al padre que apenas podía tener calor, vio al padre totalmente postrado y dijo, yo reinaré. El versículo 7 continúa diciendo, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Versículo 9. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zohelet, la cual está cerca de la fuente de Riquel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos de Israel. Pero, versículo 10, no convidó al profeta Natán, ni a Benania, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. ¿Qué había pasado acá? Los que lo seguían tenían, digamos, una invitación a esa comida, ¿no? Esa comida abundante, ¿no? Los que no lo seguían estaban afuera, ¿sí?
Ustedes fíjense, diciendo, yo soy el rey, tomo decisiones. Yo invito y desinvito a quien sea. ¿Sí? Ahí está el malcriado. Pero el versículo 11 dice, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonía, hijo de David, sin saberlo nuestro Señor? Y, a ver, sucede algo, ¿no? Que lo vamos a ver adelante. Pero, ustedes fíjense, quizás Adonías había visto todos los tesoros que había conquistado su padre, ¿no? Quizás Adonías veía el oro, la plata y todas las riquezas, ¿no? Que tenía el reino de David, ¿sí? El reino de Israel. Y decía, eso va a ser mío, ¿no? Y era una vista, ¿cómo decirlo? Muy moderna, ¿no? Porque hoy en día los hijos, ¿no? No esperan a que fallezcan los padres para ver con qué se dividen, ¿no? Qué actitud lamentable. Pero continúo con la lectura. Dice, versículo 13. Ve, le dice Natán a Betsabé. Entra al rey y dile, rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonía? Le dice Betsabé. Y lo que le estaba queriendo decir Betsabé en esta porción era que está en Primera de Crónicas, capítulo 22, es que cuando en una oportunidad David llama a Salomón y le cuenta que quiere edificar la casa de Jehová, ¿sí? Pero Jehová no le va a permitir a David construir la casa porque tenía las manos muy ensangrentadas, ¿sí? Entonces Jehová le dijo, va a ser tu hijo Salomón, ¿sí? Entonces Betsabé le dice, ¿no me dijiste eso? ¿No me dijiste que mi hijo Salomón iba a reinar después de ti? ¿Por qué está Adonía reinando y diciéndole a todos que es el rey? Se está tomando una atribución. Versículo 18. Le dice, he aquí ahora Adonía reina, y tú, mi señor, hasta ahora no lo sabes. Ustedes fíjense la tristeza de un pobre hombre, anciano, ya sin energías, que le digan, tu hijo, el malcriado, ¿te acordás el que nunca le dijiste nada? Bueno, ese que está diciendo que ahora tiene tu puesto. Ustedes fíjense, David ya como diciendo, ya no puedo más con mi vida y otro problema más. Otro problema y grave. Versículo 20. Entre tanto, Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que le declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor, el Rey, después de él. Estaba diciendo, entre tanto que sucede esto, que tenés al malcriado diciendo yo reinaré, vengan a hacer banquete, vengan a comer. Entre tanto eso, los ojos de todo el pueblo lo estaban viendo a él, esperando que anuncie algo, que anuncie, o que Adonías era el rey, o que Salomón era el rey. Y dice, de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, o sea, fallezca, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. ¿Sí? Sigo pensando, ¿no? ¿A cuánto un hijo puede traicionar a un padre? ¿No? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto moneditas? ¿No? En el caso de Absalón era por cuánta amargura, pero en este caso era por codicia, ¿sí? Versículo 27 dice, ¿es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Esto, lo anterior le decía a Natán. Le dice, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Ustedes fíjense estas palabras, ¿no? Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Quizás mirando el pasado, quizás diciendo, no los crié como debió ser. Vive ahora Jehová,
que has redimido mi alma de toda angustia. Ya no tenía angustia. Ya cuando te lastiman tanto, ¿sí? Cuando te clavan tantos puñales, ya de aquella persona no esperás otra cosa. Ya de esas personas, ya decís, bueno, ya no me duele, ya no me angustia. Entonces acá David decía, vive Jehová, que has redimido mi alma de toda angustia. Esa quizás angustia de qué manos quedaría el reino. Quizás porque cada uno de sus hijos era uno peor que el otro, ¿no? Aunque de algún modo, ¿sí? Lo cierto es que los sacerdotes ungen, o sea, lo proclaman rey a Salomón. Pero después de estas palabras, ¿no? Que David decía, vive Jehová que has redimido mi alma de toda angustia. Luego de esto, proclaman como rey a Salomón. Y organizan una fiesta, porque claro, cuando hay un nuevo rey, se organiza una fiesta. Pero yo decía, ¿qué pasó con la fiesta de Adonías? ¿No? ¿Qué pasó con ese gran banquete? ¿No? Con ese banquete privado. Versículo 40. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba a la gente con flauta, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías, y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab, uno de los que estaba allí, el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mandaron a uno como para ver qué pasaba, y después cuando vuelve, versículo 46, dice, también Salomón, le comenta, le dice, también Salomón se ha sentado en el trono del reino. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además, el rey ha dicho así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. ¿Cómo estaba Adonías, no? Había hecho semejante banquete, decía, yo reinaré. Chicos, no se preocupen, yo voy a reinar. ¿Sí? Y ahora ve a su hermanito, porque era el menor, su hermanito, puesto en la silla del rey, con todo el pueblo adorando, y el mismo rey diciendo, este va a ser bueno. Entonces dice, todos los convidados que estaban ahí, todo su grupito, dice, entonces, ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. En otras palabras, yo no te he visto ni te conozco. Me voy, no te veo, no sé quién sos. ¿Adonías? ¿Quién? No. Es como que todos los que estaban ahí dicen, Adonías, bien, el nuevo rey, bien. Y se fueron. Sí, te he visto las cosas. Entonces, más Adonías, ustedes fíjense, la humillación de Adonías, ¿no? No solamente por los que estaban a su alrededor, sino él para con todo el pueblo, porque esta parte de lo que él va a hacer ahora ya está escrita, ¿sí? Ya todos lo sabemos, y todos cuando recordamos el nombre de Adonías vamos a recordar esto. Y dice, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, el nuevo rey, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. O sea, se fue colgado a los cuernos del altar. Y decía, y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si él fuere, fíjense la sabiduría de un muchacho, ¿no? Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Es como que a uno le pidan, por favor, haceme este favor, y uno le diga, si fueres hombre de bien, ni uno de tus cabellos va a caer.
mas si se hallare mal en ti, morirás. Qué contundente. Pero Contundente. era justo. Justo. ¿Sí? A Adonías, esta humillación, de ahí estaba colgado, ¿viste? El nuevo rey, el rey autoproclamado, estaba ya colgado, ¿no? Quizás con los platos medio vacíos, ¿no? Ya no tenía ningún amigo, solamente estaba allí, colgado, diciendo, bueno, que mi hermanito no me mate. Ustedes fíjense, esa humillación. Y esta humillación me hacía acordar a la parábola de los convidados a las bodas, ¿sí? Vayamos allí, y ya más o menos terminamos. Lucas 14. Lucas 14. El Señor cuenta esta parábola del versículo 7, dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó, el que te invitó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comience con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué valioso hubiese sido que Adonías hubiese escuchado esta parábola, ¿no? Antes de hacer esta proclamación diciendo yo reinaré. Pero hay algo que yo veía en las actitudes de Adonías, que muchas veces de nosotros nos olvidamos, ¿sí? Y es la humildad. Humildad, cosa que este malcriado no tenía, pero sí tenía algo que hizo que accione esa traición a su padre anciano y a su hermano también. Tenía ambición, y muchas veces eso nos descontrola. Esa ambición, no solamente por el dinero, ¿no? Volvemos a lo mismo. Puede ser en cualquier ámbito, ¿sí? Pero él tenía ambición, diciendo, esto va a ser mío. Quizás tienes tan altas aspiraciones que no mides tus pasos ni tu caída, y dices, yo reinaré. O dices, ese lugar va a ser mío. Puede ser en tu trabajo, queriendo más poder, queriendo organizar, queriendo decir, compañeros, yo, y no estoy hablando de una posición sindical, ¿no? Estoy hablando de un puesto pago, un puesto con autoridad, un puesto con poder. Puede ser en tu familia, queriendo tener siempre la última palabra en cualquier decisión, aunque sea sin razón. Queriendo que te obedezcan a ti, antes de entender cómo son las cosas, ¿no? Tanto para hijos como para esposos. Puede ser en la misma iglesia, quizás enalteciéndose, como lo hacía Adonías, ¿no? Decía, vengan, vengan, no, ustedes, vengan, mírenme, soy el nuevo rey. Para que todos te vean, quizás más espiritual, ¿no? Diciendo, no, sí, porque Génesis 1:1 dice, y no tenía sentido. Y no tenía sentido. O quizás más elocuente, diciendo, no, yo tengo esta inteligencia, y el Señor ha puesto inteligencia en mí, y entonces yo merezco eso. Sin pensar, que por la gracia de Dios es quien pone, quita, y que todos, cada uno de nosotros, somos indignos del lugar en donde estamos. Y el Señor no busca de ningún modo elocuencia, inteligencia o religiosidad, sino que busca que seamos humildes, ¿sí? Porque su gracia y poder van a resplandecer en uno mismo si uno se humilla. Paréntesis, el siervo, el que sirve en cualquier área,
es un mozo. El pastor Charlie nos comentaba eso la otra vez. El que sirve es como un mozo. Y un mozo no lo ves diciendo, hola, estoy acá, yo soy el que sirve. De ninguna manera. El mozo es diciendo, bueno, a ver, ¿quién necesita algo? ¿Querés? ¿Querés? El mozo está al servicio de otro. Y el que sirve en la obra de Dios tiene que tener ese corazón. El otro es mayor que uno. De ninguna manera uno se puede enaltecer, porque si no está totalmente desviado como Adonías. Aunque, así que, si piensas enaltecerte y traicionar a otros con el chasco, la tremenda metida de pata como Adonías, detén tu mano, detén tu lengua, quizás ensuciando a otros para enaltecerte a ti, diciendo, no, es que fulano, ¿sabes lo que es? Yo lo conozco hace mucho tiempo. No sabes lo que es. Siempre le pasa a alguien. Siempre, pero yo a la iglesia vengo siempre. Yo al trabajo no falto ningún día. En cambio él, porque si no te has dado cuenta de estas actitudes, no solo estás traicionando a aquellos hombres, sino que estás traicionando a Dios. Y miren este paralelismo, ¿no? Del Salmo 55, cuando dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. El Señor te ha redimido, ¿sí? Y tú estás ensuciando tu testimonio de la sangre preciosa que ha volcado sobre ti, y lo estás ensuciando por una traición, por tener un poco más de ambición, por quizás tener una herida que no cerraste, que no la charlaste con aquella persona. A ver, siempre hay otro pasaje que no lo puse acá, pero hay otro pasaje que es una pregunta que muchas veces me hago, ¿no? Me hago como pregunta, como si fuese ahí la primera que me hago en el día. Y es, ¿se complace el Señor? Y ahí la voy reformulando. Entonces, ¿acaso el Señor se complace que busques posición como Adonías? ¿O busques tomar decisiones que no te corresponden como Absalón? ¿El Señor se complace en que traiciones a otros? ¿El Señor se complace que critiques a un hermano? Y vuelvo a lo mismo. Si hay algo que decir, ve a ese hermano y dile, esto me parece que está equivocado. Ve a tu jefe y dile, esto me parece que está incorrecto. Que lo diga a él. No hagas todo una artimaña de traiciones. ¿Acaso se complace el Señor cuando te quejas de tu esposo o de tu esposa? ¿Acaso se complace Jehová en cómo dañas tu testimonio de redención? Por un poco de ego. ¿Acaso se complace Cristo en ver cómo pisoteas el sacrificio en la cruz con ese actuar tan vil, tan traicionero, igual que cualquier otro del mundo? Nosotros deberíamos estar apartados, pero muchas veces incorremos en estas cosas, ¿sí? Y estamos pisoteando la sangre de Cristo. De ninguna manera el Señor se complace en esto. De ninguna manera quien te salvó se complace en esto. Y quizás hoy estás aquí escuchando esto y digas, bueno, yo no le debo nada a nadie. Yo vengo acá porque me invitaron y Cristo no es mi Señor. Entonces, esto de la traición es para los hermanos. Déjame decirte que si piensas eso, y como han hablado el hermano Ade y el hermano Omar, si piensas eso en cuanto a que, bueno, yo no necesito la salvación, y tú rechazas ese regalo precioso, que es el único camino a que tú te salves de la condenación, ya te estás traicionando a ti mismo. Ya te estás traicionando a ti mismo. Porque en vez de ser vivo, en vez de ser elocuente, ¿sí? Estás siendo tonto.
Necio. Necio. Porque no estás viendo que la única salida, el único que te va a rescatar, está ahí por ti y murió por ti. Y no lo estás viendo, sino que estás diciendo, no necesito eso. Te estás traicionando a ti mismo y estás agradando al padre de mentiras, estás agradando a Satanás. Y así vas a tener, lamentablemente, un castigo. Y si alguien te comparte el evangelio, si alguien te invita a la iglesia un domingo, un jueves, es porque tiene tanto amor por ti y quiere que veas que el único camino de salvación es Cristo. Amén. Tratamiento. A ver. Frase final, porque si no me voy mucho para atrás. Busquemos no caer en tentaciones, aunque sea la más mínima. Y si la hay, refrenémonos, volvamos atrás. Pidamos perdón al Señor y perdón a ese hombre, a esa mujer, y volvamos atrás. A menos que busquemos ser humillados. Si buscas ser humillado, hazlo. Porque el Señor te va a humillar. ¿Te quieres enaltecer? El Señor te va a humillar. ¿Te quieres tomar decisiones que no te corresponden? El Señor te va a humillar. Es así, tarde o temprano. Quizás lo consigas, quizás digas, bueno, ahora soy el nuevo jefe de mi compañero. ¿No? Quizás lo consigas, pero vas a ser humillado. Vamos a ver. Vamos, Señor, te doy gracias de esta palabra tan preciosa, Señor, que nos exhorta, Señor, a estar atentos, a estar pensando, Señor, de que cada una de nuestros pensamientos, de nuestros dichos, de nuestras acciones, deben ser conducidas para tu voluntad, Señor. No deben ser conducidas por nuestros deseos desordenados, por nuestras ambiciones, por nuestro querer, Señor, sino que debemos buscar tu voluntad, Señor, tu voluntad preciosa, Señor, para actuar con justicia, con bien, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos y en primer lugar a mí a no cometer estas atrocidades, Señor. Las cosas las pedimos en el santo y bendito nombre de tu Hijo amado. Gracias.